Salí de casa diciendo que solo iba a despejarme unos minutos. Mi esposa me había dado las buenas noches hacía menos de una hora, después de que yo mismo le murmurara un «te quiero», casi automático. Los niños dormían en la habitación contigua, respirando con la calma de quienes ignoran todo lo que se está por romper. Cerré la puerta sin hacer ruido, guardé las llaves en el bolsillo y conduje sin pensar. O al menos eso me repetía, porque en el fondo sabía perfectamente hacia dónde iba. No hubo titubeos. Las manos en el volante parecían conocer el camino antes que mi propia cabeza. Una calle solitaria en la periferia de Madrid, un poste de luz y un joven apoyado en él, con un cigarrillo en los labios. Cuando levantó el mentón para mirarme, entendí que esa noche ya no tendría regreso. Me acerqué con el coche, bajé la ventanilla, y el corazón me golpeaba el pecho con una fuerza absurda. ¿Buscas compañía?, dijo con una tranquilidad que me desarmó. Apenas asentí. Lo siguiente fue escuchar cómo la puerta del copiloto se cerraba y sentir su presencia a mi lado. No hablamos en todo el trayecto. El silencio era tan denso que se podía cortar. Aparqué en un hostal discreto, uno de esos lugares donde nadie pregunta y nadie mira demasiado. Pagué la habitación, subimos sin una palabra, y al cruzar el umbral, sentí que la vida entera cambiaba de rumbo. El cuarto estaba en penumbra, con una luz tenue que apenas recortaba las sombras. León, así me dijo que se llamaba, se movió con una seguridad que me incomodó y al mismo tiempo me atrajo. Yo dudaba, me quedaba quieto, con la respiración agitada. Cuando intentó acercarse más, levanté la mano y le pedí que se detuviera. Lo hizo sin discutir, sin molestarse, solo con un gesto de respeto que me dio algo de control sobre una situación que me superaba. Entonces fui yo quien decidió acercarme, primero con cautela, después con algo más de firmeza. Rozar su piel fue como tocar una verdad que había negado durante años. Un contacto breve, pero suficiente para despertar en mí algo imposible de callar. Nos quedamos tumbados, sin hablar, escuchando solo la respiración del otro. No hubo prisas, ni espectáculo. Solo un momento crudo, real, donde me permití ser alguien distinto al hombre que mi familia conocía. Al regresar a casa, todo parecía en orden. Mi mujer seguía dormida, los niños no se habían movido. Me metí en la cama despacio, pero el calor de la piel de León todavía me acompañaba. ¿Dónde estabas?, murmuró ella medio dormida. Respondí lo primero que se me ocurrió. Fui a caminar, necesitaba aire. Cerró los ojos y no preguntó más. Yo me quedé despierto hasta el amanecer, sintiendo el peso de lo que había hecho. Era como si dos vidas empezaran a convivir en el mismo cuerpo. La del hombre de familia y la del desconocido que, esa noche, se había atrevido a romperlo todo. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa conmigo mismo. Cada gesto cotidiano parecía tener otro sentido. Preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio, sentarme frente a los planos en la oficina. Todo se teñía del recuerdo de esa hora clandestina. No lo busqué de nuevo, pero tampoco pude sacarlo de mi cabeza. Era como un eco constante. Su voz baja, la forma en que me miró antes de entrar en el coche, el silencio compartido en aquel cuarto. Intenté convencerme de que había sido un error, un desliz, una locura que no volvería a repetirse. Pero dentro de mí sabía que no era tan simple. Algo se había abierto y ya no podía cerrarse. Con el tiempo aprendí a ocultarlo mejor, a disfrazar mi agitación tras rutinas y responsabilidades. Nadie sospechaba nada. Pero la tensión no desaparecía, solo se acumulaba. Y en cada silencio de mi casa yo escuchaba más fuerte lo que había intentado negar durante toda mi vida. No era solo deseo, era el inicio de una verdad incómoda que tarde o temprano tendría que enfrentar. La mañana después de aquella noche parecía idéntica a cualquier otra, pero dentro de mí nada era igual. Preparé el café,
Escuché a los niños discutir por tonterías y asentí a las palabras de mi esposa sin prestar atención. Sonreía por inercia, como si mi cara supiera qué gesto poner aunque mi mente estuviera en otro sitio. Por dentro llevaba un ruido constante, una especie de zumbido que no me dejaba pensar con claridad. Intenté concentrarme en el trabajo, revisar planos, dar indicaciones a los obreros, pero en cada pausa regresaba la imagen de León inclinándose hacia mí, el silencio de ese cuarto, la sensación de haber roto un muro que siempre creí infranqueable. Los meses pasaron y yo fingía normalidad. Nadie sospechaba, pero la distancia en mi matrimonio se hacía más evidente. La casa se llenó de silencios incómodos, discusiones triviales y cenas frente a la televisión donde ninguno se miraba a los ojos. Una tarde, después de uno de esos roces sin importancia que terminaban en portazos, me quedé solo en la cocina y lo entendí. Ya no había nada que rescatar. Un tiempo después, nos sentamos como dos adultos cansados y hablamos sin gritos. Decidimos separarnos. No fue un drama, fue una conclusión inevitable. Yo me mudé a un pequeño piso en Alcobendas, y los niños quedaron con su madre, a quienes veía cada fin de semana. Esa distancia dolía, pero también me daba una calma que no recordaba desde hacía años. 4 meses después de la separación, llegó a la empresa un nuevo becario. Se llamaba Luis. Era joven, atento y respetuoso. Desde el primer día mostró una energía distinta, fresca. Lo normal habría sido que yo le explicara los proyectos y siguiera mi camino. Pero hubo algo en su manera de mirarme que me dejó intranquilo. Cuando me hizo una pregunta técnica, sostuvo mis ojos una fracción de segundo más de lo habitual. No fue descarado. Fue como si me hubiera visto por dentro, como si supiera algo que yo aún intentaba negar. Aparté la mirada de inmediato, pero por dentro una chispa se encendió. Durante las semanas siguientes, nos cruzábamos a diario. Él se mostraba siempre educado, incluso bromista a veces. Me alcanzaba carpetas, me pedía revisar un cálculo, me ofrecía agua cuando el calor en la obra era insoportable. Cada gesto era normal, pero yo lo sentía distinto. El roce accidental de sus dedos al darme un plano, la forma en que se quedaba cerca cuando hablábamos. Notaba mi respiración alterarse sin querer. No podía permitirlo, pero tampoco podía ignorarlo. Así empezó un juego silencioso que me descolocaba cada día. Un viernes, mientras revisábamos una maqueta, nuestras manos se rozaron más de lo debido. Él no apartó la suya de inmediato. Yo tampoco. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que el aire se cargara. Ninguno dijo nada. Cerré la carpeta con torpeza. Fingí revisar el reloj y di por terminada la jornada. Pero esa noche, en mi piso vacío, me descubrí recordando ese instante con una intensidad que me sorprendió. No era simple atracción, era la sensación de que alguien me estaba devolviendo un reflejo que creía enterrado. Y ese reflejo me asustaba tanto como me atraía. Los días siguientes fueron una lucha interna. Intentaba mantener la distancia, hablarle solo lo necesario, pero él insistía en acercarse de manera natural. Contaba anécdotas divertidas, me hacía reír sin proponérselo. Una tarde me trajo un café y lo dejó sobre mi mesa con una sonrisa sencilla. Ese detalle me tocó más de lo que debería. No había malicia, no había segundas intenciones explícitas, solo una cercanía que me desarmaba. Y por primera vez en mucho tiempo, me descubrí sonriendo de verdad, sin esfuerzo, solo porque alguien había tenido un gesto amable conmigo. En casa, el silencio seguía siendo pesado, pero dentro de mí empezaba a crecer una tensión distinta. Ya no era solo la memoria de León la que me acompañaba, sino la presencia viva de Luis. Cada vez que lo escuchaba llamarme por mi nombre con esa voz tranquila, algo se removía dentro de mí. Sabía que estaba en un terreno peligroso,
pero también sabía que no podía detener lo que empezaba a sentir. Era como estar parado frente a una puerta entreabierta. Podía cerrarla y fingir que nada había pasado, o podía empujarla y ver qué había al otro lado. Y esa duda se volvió el centro de mis días. El turno de aquella tarde en la obra se alargó más de lo previsto. El hormigonado exigía supervisión, y cuando el resto de los trabajadores se fue, quedamos solo Luis y yo entre estructuras metálicas y viento que golpeaba las chapas. El silencio del lugar hacía más evidentes nuestras miradas, y aunque intenté mantenerme ocupado revisando planos, notaba que él estaba demasiado cerca, como si buscara deliberadamente no dejarme escapar. Cuando el sol empezó a caer, Luis se sentó a mi lado sobre un bloque de hormigón. «Ha sido un día largo», dijo, soltando un suspiro. Asentí sin mirarlo. Sabía que, si lo hacía, perdería cualquier defensa. Entonces me lanzó la pregunta con una naturalidad desarmante. «¿Quieres tomar algo después?» Sentí como me temblaban los dedos. Podría haber inventado una excusa, decir que estaba cansado, que tenía que volver a casa, pero las palabras que salieron fueron otras. «Vamos». Caminamos hasta el coche y el trayecto hasta el bar fue silencioso. Ni incómodo ni frío. Más bien cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El local era discreto, de luz baja, con música tranquila. Pedimos 2 cervezas y al principio hablamos de cosas triviales. Estudios, proyectos, historias absurdas de la obra. Poco a poco las bromas aparecieron y la risa rompió la tensión. Era la primera vez en años que me sentía ligero, como si no llevara encima todo el peso de mis secretos. Pero lo inevitable estaba ahí. Bastaba con la forma en que Luis me miraba entre frase y frase. El leve silencio que dejaba antes de sonreír. La cercanía de su brazo rozando el mío en la mesa. La tercera cerveza hizo el resto. Bajó la guardia que aún sostenía y dejó a la vista lo que ambos sabíamos. Yo fui al baño intentando despejarme, pero apenas abrí el grifo escuché la puerta cerrarse detrás. Era él. Se acercó sin prisa, me giró suavemente contra la pared y me sostuvo la mirada. No hubo palabras. Me besó. El primer contacto fue breve, casi tembloroso. El segundo, más firme. En el tercero ya no había marcha atrás. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí su mano en mi nuca, su respiración acelerada. Correspondí al beso con una urgencia que me sorprendió. Cuando se apartó, me dejó con la frente apoyada contra la pared, jadeando como si acabara de correr. «Lo siento», murmuró él, con una risa nerviosa que no era burla, sino confesión. «No lo sientas», respondí, apenas con voz, pero con una claridad que nunca había tenido. Volvimos a la mesa sin decir nada más. Pagamos y salimos. El aire de la calle parecía distinto, cargado de una electricidad que nos rodeaba. En el coche, ninguno encendió la radio. «¿Quieres que te deje en tu casa?», pregunté, sabiendo que la respuesta podía cambiarlo todo. Él me miró, apenas inclinando la cabeza, y dijo: «Prefiero ir contigo». En mi piso la puerta se cerró con un golpe seco y la contención desapareció. Nos abrazamos con fuerza, como si lleváramos años esperando. No hubo palabras grandes, solo el sonido de la respiración, el roce de las manos, el peso de los cuerpos encontrándose. No necesitábamos explicaciones. Lo que había empezado como una tensión silenciosa se convirtió en algo inevitable. Nos tumbamos en la cama todavía vestidos, y así, sin quitarnos nada, nos quedamos frente a frente, riendo nerviosos. Luis apoyó su frente en la mía y yo cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no había culpa ni miedo, solo la certeza de que aquello era real. Me quedé dormido con su mano entrelazada en la mía, sintiendo que el mundo se detenía por unas horas. Al amanecer,
La claridad que entraba por la ventana me obligó a enfrentarme a la pregunta que había evitado durante semanas. ¿Qué iba a hacer con todo esto? Porque lo que sentí esa noche ya no era un impulso aislado. Era una verdad que me arrastraba con fuerza, y yo sabía que el precio de aceptarla podía ser muy alto. La mañana siguiente en la oficina todo parecía normal, pero dentro de mí era imposible fingir. Quise convencerme de que lo de la noche anterior había sido un momento aislado, fruto del cansancio y el alcohol, pero bastaba con cruzarme con la mirada de Luis para saber que no era así. Él no evitaba el contacto visual, al contrario. Me saludaba con la misma naturalidad de siempre, como si nada hubiera cambiado, y eso me desarmaba aún más. Yo, en cambio, respondía con frases cortas, intentando marcar una distancia que ya no existía. Los rumores no tardaron en aparecer. No hacía falta mucho para que los pasillos inventaran historias. Jefe y becario quedándose hasta tarde, saliendo juntos, demasiada complicidad. Notaba cómo algunas miradas se prolongaban, cómo el murmullo se interrumpía cuando yo entraba en una sala. Fue entonces cuando el miedo me golpeó con fuerza. No era solo por la empresa, era por mis hijos, por mi exesposa, por la posibilidad de que todo se interpretara como un escándalo. Empecé a contestar a Luis con frialdad, a evitar cualquier gesto que pudiera parecer demasiado cercano. Él se dio cuenta, por supuesto. Una tarde, después de una reunión, me dejó un papel doblado sobre la mesa. Lo abrí cuando estuve solo. Decía: si esto complica tu vida, dime cómo ayudarte a que no te duela. Sentí un nudo en la garganta. Podía haber guardado silencio, dejar que todo se enfriara. Pero en ese instante, entendí que no quería seguir huyendo. Tenía que enfrentar las cosas de frente. Al día siguiente pedí cita en Recursos Humanos y expliqué la situación con claridad. Dije que había un vínculo personal con un becario y que prefería que lo trasladaran a otro equipo para evitar cualquier malentendido. No fue fácil decirlo, pero al salir de esa oficina respiré más libre que nunca. Cuando se lo conté a Luis en el aparcamiento, bajó la mirada por un momento. Me duele y me alivia a la vez, confesó. No supe qué responderle. Solo lo abracé con la fuerza de alguien que por fin deja caer la armadura. Permanecimos así varios segundos, sin importar que cualquiera pudiera vernos. Por primera vez, no quise esconderme. Esa misma noche, marqué el número de mi exesposa. Necesito contarte algo antes de que lo escuches de otro lado, empecé. Del otro lado hubo silencio largo y pesado, hasta que escuché un suspiro. Solo quiero que seas más feliz de lo que fuiste conmigo, dijo al final. Sus palabras me hicieron cerrar los ojos con gratitud y miedo a la vez. Colgué y sentí que algo dentro de mí se recolocaba, como si las piezas comenzaran al fin a encajar. Minutos después escribí a Luis. Mañana ya no trabajaremos en el mismo equipo. ¿Cenamos? La respuesta llegó enseguida. Sí. Gracias por cuidarnos bien. Me quedé mirando esa frase durante un rato, consciente de que estaba dando un paso que cambiaría todo. La cena fue en un restaurante pequeño de Lavapiés. Entre tapas y vino, hablamos como nunca antes. No hubo máscaras. Le conté de mi matrimonio roto, de los silencios interminables, de la noche en que crucé una línea que me perseguía desde entonces. Él me escuchó sin interrumpir, con una seriedad que me dio confianza. Después, habló de sí mismo, de sus propios miedos, de lo difícil que le resultaba mostrarse vulnerable. Era la primera vez que sentía un equilibrio real. No era yo solo el que se desnudaba emocionalmente. Él también lo hacía. En un momento, sin pensarlo, puse mi mano sobre la suya. Luis no se movió, al contrario, apretó con suavidad. Nos quedamos así varios minutos, ajenos al bullicio de alrededor. No hacía falta más. Al despedirnos, en la calle, me miró con firmeza y yo sentí que no podía seguir callando.
No quiero esconderme más, dije en voz alta, casi como una confesión. Él sonrió, no con euforia, sino con una calma que me atravesó. Entonces empecemos de verdad, respondió. Y en ese instante supe que lo más difícil no era haber dado el paso, sino tener el valor de sostenerlo frente a todo lo que vendría. El lunes siguiente, la rutina parecía igual. Tráfico, café apresurado, correos acumulados. Pero yo sabía que todo había cambiado. Luis ya no estaba en mi equipo, y aunque en la oficina lo veía de lejos, nuestras miradas se buscaban sin necesidad de palabras. La tensión de antes se había transformado en algo distinto. Menos secreto, más decisión. No era un juego a escondidas. Era el comienzo de una historia que ambos habíamos aceptado vivir con sus riesgos. Los primeros días no fueron fáciles. Algunos compañeros lanzaban comentarios insinuantes, disfrazados de bromas. Yo respiraba hondo y no respondía. Luis, en cambio, mantenía la calma, como si esas palabras no le rozaran. Esa serenidad me contagiaba. Aprendí a no darle peso a lo que no lo tenía. Cuando nos encontrábamos al salir, se limitaba a poner su mano sobre mi hombro y bastaba con ese gesto para recordarme que no estaba solo. Era una complicidad silenciosa que valía más que cualquier discurso. Los fines de semana con mis hijos se volvieron distintos. Al principio no quise mezclar nada, pero un domingo en el retiro, Luis apareció de improviso. Se acercó con una sonrisa tímida, sin invadir. Se sentó en el césped a unos metros, hasta que mi hijo mayor le ofreció un balón. Lo vi jugar con ellos como si llevara toda la vida haciéndolo. Yo observaba con el corazón apretado, sorprendido por la naturalidad de la escena. No hubo preguntas incómodas, solo risas, carreras y un «gracias por venir» que le susurré cuando nos despedimos. Esa tarde comprendí que lo imposible también podía tener lugar. En casa, el silencio ya no pesaba. Luis empezó a quedarse algunas noches. Cocinábamos juntos, discutíamos por tonterías, reíamos hasta tarde. Había momentos de tensión, claro, porque yo necesitaba certezas y él pedía paciencia. A veces chocábamos, pero aprendimos a no rompernos. En una de esas discusiones, cuando yo levanté demasiado la voz, él no se alejó. Me abrazó fuerte, hasta que bajé los brazos. «No tienes que demostrar nada», me dijo al oído. Esa frase me atravesó. Era exactamente lo que necesitaba escuchar para dejar de luchar contra fantasmas. El rumor en la empresa terminó apagándose. Cuando comprobaron que no había nada turbio, perdieron el interés. La vida siguió, con sus problemas cotidianos, con facturas y plazos de entrega. Pero en medio de todo eso había algo nuevo. La certeza de que ya no vivía con una máscara. Una noche, sentados en el sofá, apoyé la cabeza en su hombro y le pregunté, «¿Te acuerdas de la primera vez en el bar?» Sonrió. «Me acuerdo de que desde ese momento ya no pude no quererte un poco», respondió. No hubo necesidad de besos intensos ni frases rebuscadas. Solo un roce de labios y la seguridad de que habíamos encontrado un lugar donde estar. Ese fue nuestro verdadero inicio. No un motel en la oscuridad, no un secreto en un baño, sino un presente construido sin esconderse. No perfecto, pero real. Y mientras me quedaba dormido con su mano entrelazada en la mía, entendí que el miedo había perdido la batalla. Lo que quedaba era la vida, simple y honesta, y la decisión de vivirla acompañado.